Saludos participantes de esta capacitación de gestión del clima laboral. Continuando con nuestro programa, vamos a abordar el tema cultura organizacional. Y comenzamos con esta frase. El diseño crea cultura. La cultura moldea valores y los valores determinan el futuro. Robert Peters. Con esta frase vamos a comenzar a hablar de lo que es la cultura organizacional. Una parte determinante de la cultura en las organizaciones son los valores, ya sea los valores que haya declarado, y si no lo tiene declarado y comunicado, de igual forma existen valores, porque la cultura no es lo que está plasmado en un documento. La cultura es lo que hacemos el día a día. Valores, lo más importante que tiene la cultura organizacional. Y vamos a ver qué significa cultura organizacional. Se entiende por cultura organizacional el conjunto de valores que tiene la empresa, declarados o no, comunicados o no, pero con el simple hecho de su comportamiento estoy mandando un mensaje de cuáles son los valores. Hábitos. Y recuerden que estamos hablando de cultura organizacional, que estos valores, que estos hábitos no son solamente de nuestros colaboradores. Aquí está la dirección, aquí están la gerencia, supervisores, etcétera. De todo, de lo que forma la organización. Creencias, ¿en qué creemos en nuestra organización? Actitudes, ¿cómo vamos a afrontar una determinada situación que se nos presente? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Experiencias que se ha vivido, que ha vivido la organización. Tradiciones, ¿cuáles son nuestras tradiciones que tenemos? Escrita o no, las tenemos. La finalidad que tiene la cultura organizacional es especificar el modo en el que se espera que los miembros interactúen entre ellos y con el exterior. Entonces, podemos decir que la cultura organizacional es el conjunto de todos estos comportamientos que tienen las personas que trabajan en un entorno laboral. La cultura organizacional tiene su importancia y vamos a verla desde dos puntos de vista. El punto de vista interno y el externo. Con relación a lo interno, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al personal, a los directivos y al clima laboral. Entonces, lo que buscamos aquí es identificarse con la organización. La identificación con la organización. Vamos a comunicar con nuestra cultura los valores, las creencias, los hábitos, las normas que se han implementado, las políticas que tenemos.
Pero no es solamente implementar, no es solamente documentar. Tenemos normas, tenemos un reglamento interno, a lo mejor un código de ética, un código de vestimenta. Eso hay que comunicarlo a todo el personal. Y no un día, no una vez. Siempre hay que tratar de retroalimentarlo, de recordarle, hacer sesiones anualmente, y algunas empresas hasta lo hacen cada 6 meses, para que todos estén en la misma sintonía y vayamos creando un mejor clima laboral. Desde el otro punto de vista, que es el punto de vista externo, tenemos que ver aquí con la comunidad, con nuestro entorno. Que nuestras actuaciones como empresa sean portavoces a nuestra comunidad en cuanto a la imagen, el cuidado o no con el medio ambiente. Esto es un tema muy en la palestra que debemos de dedicarle un tiempo adicional a trabajar con el medio ambiente. Interés por el entorno, influencia, participación en actividades comunitarias, ya sea que la propia empresa elabore un programa de responsabilidad social con su entorno. Entonces, todo esto forma parte de esta cultura organizacional. La cultura organizacional me va a ir definiendo mi clima laboral. Por otro lado, tenemos cuáles son las ventajas y desventajas de una cultura organizacional. Como dije antes, aunque no se tengan estas cosas por escrito, siempre va a existir la cultura organizacional, el clima laboral. Entonces aquí tenemos las ventajas. La cultura mejora el compromiso organizacional. Incrementa la consistencia del comportamiento del empleado. Si yo modelo mis valores que ya he declarado, el empleado, nuestro colaborador, va a ver lo que nosotros estamos haciendo, cuál es nuestro comportamiento, y de igual forma va a imitarnos. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene. La cultura va a reducir la ambigüedad. Porque si tengo mi cultura escrita, comunicada, normas, políticas, procedimientos, reglamentos, los puestos claramente definidos, entonces no tendremos por qué estar dudosos de qué decisiones debemos de tomar. Le va a decir al empleado qué debe hacer y cómo, que es importante. También se pueden pasar por alto aspectos disfuncionales de la cultura, porque también existen lo disfuncional. En especial aquellas sobre la eficacia de la organización. Vamos a ver ahora cuáles serían algunas desventajas de la cultura organizacional. Y aquí tenemos barrera al cambio. Si tenemos una cultura organizacional establecida de encerrados en nuestra manera de pensar
porque lo hemos hecho así durante muchos años y nos ha funcionado. ¿Por qué cambiar? Entonces, con relación al cambio, debemos de tener la mente abierta y pensar que lo único constante es el cambio. Y siempre vamos a cambiar para mejorar. Dar a conocer a nuestros colaboradores que el cambio, ya sea un cambio de cultura organizacional, un cambio en los procesos, un cambio de tecnología, siempre va a favorecer a la organización. Los valores no compartidos van de acuerdo con los que harán progresar la eficacia de la organización. Tenemos la barrera a la diversidad. Muchas veces nos centramos en que solamente vamos a admitir en nuestra plantilla cierto tipo de personas. Pero si somos diversos en la contratación, sin importar la raza, sexo, grupo étnico u otras diferencias que se tengan, ¿verdad? O que no son como la mayoría de la organización, vamos a tener una cultura organizacional abierta. Entonces, como desventaja, si tenemos esta barrera a la diversidad, entonces vamos a tener empleados que no van a aceptar estas diferencias y debemos ser un poquito más abiertos. Barreras a las fusiones y a las adquisiciones. Nuestro mundo no sabemos qué va a suceder. Podemos tener planificación estratégica a corto o a largo plazo. Podemos presupuestar, pero pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cómo lo estamos viviendo sin saberlo? Y se pueden dar situaciones que la empresa, lamentablemente, tenga que fusionarse o que algunos inversionistas quieran adquirir otras empresas. ¿Y qué sucede aquí? Podría ser que los estados financieros de esas empresas sean favorables, y eso está excelente, pero que su cultura no sea una cultura robusta y favorable. Entonces, podría darse el caso de que el estado financiero favorable no sea el elemento para tomar las decisiones. Entonces, la barrera al cambio, la barrera a la diversidad y la barrera a las fusiones y adquisiciones nos van a dar un conjunto de desventajas de nuestra cultura organizacional. Y vamos a ver cómo se compone esta cultura organizacional. Aquí tenemos identidad. La identidad se define, ¿verdad? La organización se define por la misión, la visión y los valores. Esa es la identidad corporativa. Surge de respuestas de qué tipo de organizaciones somos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro comportamiento, cuáles son sus metas. Lo tenemos declarado, lo vivimos. Nuestros comportamientos van en pos de esa visión y de esos valores. Tenemos otro elemento que es el sistema o los sistemas de control que se ejercen.
debe tener estos sistemas, procesos, son procesos que van a vigilar lo que está sucediendo dentro de la empresa. ¿Cuáles son esos sistemas de controles? Bueno, ahorita mencionamos que teníamos los reglamentos internos de trabajo, procedimientos instructivos de tareas, normas, políticas, etc. Por otro lado, también tenemos la estructura de poder. ¿Quiénes son los encargados de la toma de decisiones? ¿De qué modo está distribuido el poder y en qué porcentajes? ¿Dónde vemos esta estructura de poder? En la estructura organizacional, en ese gráfico que llamamos organigrama. Por otro lado, tenemos los símbolos. Los símbolos son todos los diseños de soporte visual, auditivo, que forman parte de la identidad de la empresa. Una palabra, un gesto, también es un símbolo, como le decimos, sobrenombres, etc. Esos son símbolos de nuestra cultura. Los rituales y rutinas. Hay reuniones empresariales, reuniones de negocios, informes de desempeño. Todo eso son rutinas, rituales que se hace cuando hay un nuevo colaborador. Rituales. Celebramos los cumpleaños del mes, los cumpleaños de los colaboradores. Realizamos actividades fuera. Esos son los rituales que tiene nuestra cultura. Historias, mitos, anécdotas. La cultura organizacional está definida por este mensaje que podríamos decir que hasta cierto punto es implícito. Las historias cuentan el surgimiento de las organizaciones, sus bases, cómo ha crecido la organización. La mayoría de las empresas, por no decir todas, tienen una historia. Sus inicios son muy diferentes a cómo están en la actualidad, y eso forma parte de la cultura. Clima de la cultura. ¿A qué se refiere con el clima de la cultura? Cuando vimos los componentes del clima laboral, hablábamos o hacíamos una analogía entre el clima atmosférico. Entonces, esto es igual, el clima de la cultura, y podemos ver el ambiente físico. El ambiente físico que se vive en la empresa, cómo son las instalaciones, cuáles son los equipos de trabajo, herramientas, la temperatura del lugar. Es una temperatura agradable. La luminosidad. Tenemos el nivel de luz que necesitamos para cada una de las tareas. Se han hecho mediciones con relación a eso. Cada oficina tiene su nivel de luminosidad que requiere cada estación de trabajo. La higiene, la salud, la comodidad, la ergonomía. Se ha trabajado con esta parte. Pues si no lo hemos hecho, vamos a prestarle un poquito de atención. Y si se ha hecho, vamos a darle seguimiento. De que no se caiga, vamos a inspeccionar. Lo otro es
el ambiente social que se vive en la empresa, la relación entre los empleados, entre los directivos de cada uno de los departamentos. Si bien es cierto que a las empresas vamos a trabajar, pero también es cierto que podemos tener un ambiente social fuera de la empresa. Las características estructurales. Aquí volvemos y hablamos del tema de la jerarquía, de los niveles que existen. Es una estructura formal, el estilo de dirección que se tenga. Las características personales, las expectativas, los motivos, motivaciones, las actitudes, las metas que tenga cada uno de los colaboradores. Vamos a conocerla. Vamos a ver, vamos a identificarnos con cada uno de ellos. Y por último tenemos el comportamiento organizacional. Con relación a esto, vamos a referirnos al nivel de satisfacción en la organización. ¿Cómo se controla el ausentismo? Las llegadas tarde. La cantidad de rotación de empleados. ¿Qué hacemos? No es simplemente tener una política, un procedimiento o escrito en el reglamento interno. Si te ausentas del trabajo, vas a tener una amonestación, por ejemplo. No, vamos a incentivar al presentismo. El Código de Trabajo establece que esa jornada es exclusiva del empleador. Eso es cierto. Pero si nos vamos por otro lado, no de una forma coercitiva, podemos lograr que el presentismo en nuestra organización pueda llegar a un 99%. Y vamos a ver aquí este modelo de Shane. ¿Qué dice Shane con relación a la cultura organizacional? Él divide la cultura organizacional en 3. Artefactos y símbolos que marcan la organización, elementos visibles que podemos ver, logotipos, eslogan, la arquitectura de la estructura física o infraestructura, los procesos, la vestimenta corporativa. Todo eso forma parte de artefactos y símbolos. Otra parte de esta división son los valores adoptados. Son las normas, valores, roles de conducta. ¿Cómo expresa la organización sus estrategias, los objetivos, la filosofía? ¿Cómo se hacen públicas? En nuestro país hay muchísimas empresas que tienen todo esto colgado simplemente en una pared. Lo cuelgan en la pared y entienden que ya cumplieron. Pero esto debe vivirse y debe modelarse. La otra parte que tiene este modelo son las suposiciones básicas y subyacentes.
Esto no es tan visible, pero sí es experimental. Están arraigadas en la cultura organizacional y se experimenta como un comportamiento y es inconsciente, como que no sabemos que estamos diciendo o haciendo. Este tipo de cultura. Son suposiciones que hacemos de alguna situación que tenemos. Estas son difíciles de reconocer desde adentro. Es igual, muchas veces nos pasa a nosotros de manera personal que nos sorprendemos cuando alguien nos dice, pero eres una persona muy posesiva. Y uno dice, no, pero yo me he dado cuenta. Es difícil reconocer que cada colaborador comienza a hacer suposiciones y especulaciones de ciertas situaciones. Y aquí tenemos algunas actividades que se pueden realizar en la empresa para mejorar la cultura organizacional. Y aquí tenemos actividades grupales, muy buena oportunidad para crear equipos. Esas actividades pueden ser dentro de la empresa o fuera de ella. Cuando estemos viendo el último tema, voy a presentarle un diseño de una intervención en base a los neurotransmisores de la felicidad. Y vamos a ver ahí qué actividades grupales se pueden realizar. Valores básicos. Siempre en estos temas vamos a ver esta parte. Los valores, porque es un elemento esencial. Los momentos de café, momentos de agua. Debemos en las empresas proporcionar, obviamente, agua potable en una temperatura agradable. Hay empresas que también dan el servicio de café o en máquinas para que se compren a un precio muy módico, o la misma empresa sirve el café. Todo va a depender de cómo está organizada la empresa ahí. Entonces eso es importante en ese momento en que se están tomando su café, 1 minuto, 2 minutos, pueden conversar, en fin. Entonces vamos a ir mejorando la parte de la cultura organizacional. Eventos creativos, se rompe la monotonía de la jornada laboral, se mejora la cultura, la experiencia de los empleados en sentido general. Puede ser 2 veces al año que se hagan esos eventos. Y vuelvo y repito, puede ser dentro de la empresa o fuera de la empresa. Reuniones, reconocer a los miembros del equipo, días del voluntariado. Se puede escoger alguna institución como existen, Hospicio, Cáritas, en fin, hay muchas instituciones que necesitan ayuda. Y vamos a hacer aquí, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a ayudar a esas organizaciones, pero también vamos a crear con nuestros colaboradores el sentido de la responsabilidad social. Y otra cosa importante, los comentarios de los empleados. ¿Qué comentan los empleados? ¿Cómo se ve la empresa afuera? ¿Qué es lo que dicen de nuestra organización?
Y aquí tenemos los atributos para crear una cultura organizacional robusta. La diversidad. Lo hablamos ahorita. Vamos a hacer una empresa diversa. No vamos a tener tabúes. El sentido de pertenencia. Cuando los empleados se sienten que realmente pertenecen a las empresas, se sienten parte del equipo, se sienten parte de ese equipo, se sienten como si fueran un socio estratégico, porque se le trata como tal. Sentido de propósito. Su tarea en la empresa tiene un propósito que al final de la jornada se ve cumplido ese objetivo. Que se sientan valorados por su trabajo. Decírselo de manera grupal. Reconocer que las referencias laborales sean dadas por los mismos trabajadores, que esos colaboradores quieran traer a sus familiares, traer a sus amigos a la empresa, porque ellos se sienten con propósito, porque se sienten valorados, porque tienen sentido de pertenencia a la empresa. Y que la empresa les dé oportunidades para aprender. Que la empresa elabore un plan de carrera con cada uno de ellos. La empresa que sea vista de manera positiva, ya sea de manera externa como de manera interna. Realizando todo esto, podemos decir que las organizaciones pueden crear de manera activa una cultura organizacional sólida, robusta, representando sus valores para hacer de esa empresa ese lugar ideal con que mucha gente sueña. Es el lugar en donde quiero estar, es el lugar en donde quiero que me den la hora de entrada para llegar, porque me siento valorado, porque hay oportunidades para aprender una nueva tarea. Y aquí les dejo la reflexión. ¿Cuáles son los valores de la organización? Puedes decir que lo modelas, que tu comportamiento va de acorde a esos valores declarados. Vamos a revisarnos. Vamos a socializar esos valores con nuestro grupo de colaboradores. Que nuestro comportamiento sea en pos de eso que la empresa ha dicho que es su base, su cimiento. Si no lo estamos modelando, si nuestro comportamiento no va de acorde a esos valores, vamos a trabajarlo. Porque si no es así, nuestros colaboradores tampoco lo están viviendo. Y la organización quiere que cada uno de ustedes modele esos valores que ha declarado. Una pregunta para reflexionar. Cualquier duda que tengan de este tema de estructura y cultura organizacional,
pueden hacer sus preguntas en el foro de dudas o vía el chat de WhatsApp, que con gusto les ayudaré a aclarar cualquier duda que tengan. Les dejé las actividades de aprendizaje. En la plataforma vamos a encontrar esto. Tema 2, estructura y cultura organizacional. Usted va a tener el material de apoyo, va a tener un video de la estructura organizacional y tendrá también 2 videos, un video explicativo de la estructura organizacional y otro video explicativo de la cultura organizacional. Es importante que lo vean hasta el final. Tendrán también un ejercicio que se va a hacer en la misma plataforma. Es una actividad, un verdadero y falso y una selección múltiple de estos temas tratados. Esta es la actividad de aprendizaje 1, según el cronograma de actividades, del tema 2, estructura y cultura organizacional. El próximo tema, comportamiento humano en el trabajo. Muchísimas gracias. Hasta una nueva entrega.